Muy buenos días, jóvenes y señoritas de la Unidad Educativa San Juan Bautista de la Salle. Específicamente quiero dirigirme a los estudiantes de cuarto de secundaria. Bien, como habíamos quedado, les iba a grabar el video de lo que es el movimiento compuesto, ¿ya? En lo que corresponde al tema número 5, ¿ya? Hemos ido viendo el movimiento compuesto, ¿ya? Vamos a dar detalles en esta parte. ¿A qué se refiere el movimiento compuesto? ¿Ya? El movimiento compuesto es un movimiento formado por dos movimientos, ¿ya? Estos movimientos que se realizan al mismo tiempo, pero a la vez de manera independiente. Ya es muy importante mencionar esa parte, ¿ya? ¿Qué movimientos? Pero quizá alguien se pregunte, ¿qué tipo de movimientos? Como nos dice dos movimientos, ¿qué tipo de movimientos? Quizá alguien se pregunte, ¿verdad? Vamos a ver el movimiento en el eje horizontal o eje X, ya, eje horizontal o eje X, o también vamos a decir en el eje vertical o eje Y, ya, eje X o eje Y, cualquiera de los dos, ya. Pero tomemos en cuenta algo. En el eje horizontal o eje X conocemos el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? El movimiento rectilíneo uniforme variable. Uniforme, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme. Listo, ya conocemos un movimiento, pero ¿qué pasa con el otro movimiento? El otro movimiento va a ser en este caso el movimiento de caída libre. Ya, esos dos movimientos. Ya, entonces ya tenemos ¿qué es el movimiento compuesto? Y en pocas palabras diríamos que el movimiento compuesto es formado por el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical, donde se realizan al mismo tiempo pero de forma independiente. ¿Qué se realizan? Van a realizarse en las fórmulas, se va a sacar fórmulas independientemente una de la otra. ¿Ya? Pero ya conocemos las fórmulas, entonces no es nada complicado. Ya habíamos visto un tema anterior a este que es el movimiento vertical, entonces el movimiento vertical ya lo conocemos. Las fórmulas vamos a usar las mismas, ¿ya? Y el movimiento rectilíneo ya hemos visto dos temas anteriores a este. Entonces vamos a recordar únicamente a qué se refiere con movimiento rectilíneo y movimiento de caída libre. Bien, bajamos más abajo a ver qué nos dice. El principio de independencia de los movimientos. Notemos algo muy importante, que este principio de independencia ha sido establecido por Galileo Galilei, ¿ya? El cual establece de la siguiente manera: los movimientos componentes de un movimiento compuesto se desarrollan independientemente uno del otro, ¿ya? Los movimientos compuestos se desarrollan independientemente. Entonces, vamos a mencionar en esa parte, como nos dice movimientos, y sabemos que el movimiento compuesto es el movimiento rectilíneo y el movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme se va a desarrollar independientemente del movimiento vertical, ¿ya? Se va a desarrollar independientemente. Acá abajo notemos algo muy importante, que tiene como parámetro común, ya como parámetro común, ¿qué? El tiempo. Ya tienen como parámetro común estos, el tiempo. ¿A qué se refiere como parámetro común? El tiempo que transcurre en caer o en ser o en recorrer una distancia, ya sea vertical u horizontal, va a ser el mismo tiempo para ambos. Ya si analizamos para el eje X y hallamos el tiempo, ese tiempo que hallemos va a ser lo mismo para el eje Y. Ya, a eso se refiere, entonces no debemos olvidarnos esa parte. Ya, y acá en lo que corresponde a esta gráfica vamos a analizar. Es muy importante, ya que estamos hablando de movimiento rectilíneo y movimiento vertical, analicemos esta gráfica. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a verlo? De la siguiente manera. El movimiento rectilíneo ya tiene como características que es su velocidad constante. Ya, su velocidad va a ser constante. Eso vamos a anotarnos, velocidad constante.
Esa es una de sus características principales. ¿Ya? ¿Qué más? Conocemos la fórmula que es velocidad igual a... de un momento. En una fórmula más resumida, diríamos distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula es la que conocemos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Esa es la que vamos a manejar en movimientos rectilíneo uniforme. Y esa es la que ya conocemos, ¿verdad? Entonces tiene velocidad constante también. Entonces es lo más básico que debemos saber del movimiento rectilíneo. Que su velocidad es constante y que su fórmula es esta. ¿Ya? En cuanto a velocidad, a movimiento vertical. En cuanto a lo que corresponde a movimiento vertical va a ser de la siguiente manera. Movimiento vertical se refiere ya sea a tiro vertical, que es de subida, o caída vertical. Ya, en tiro vertical tenemos que saber, a medida que va subiendo esta velocidad va disminuyendo. Y en caída vertical, a medida que va bajando, su velocidad va aumentando. Notemos algo muy importante, que acá en su punto más alto, su velocidad es cero. Ya, eso debemos tomar muy en cuenta. Eso es lo que debemos saber. Analicemos este cuadro de acá. ¿A qué se refiere este cuadro? Ya, para realizar un movimiento parabólico, va a ser, su trayectoria va a ser esta como está en la gráfica. Ya, para la velocidad en X, ya para la velocidad inicial en X, su velocidad se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir? Acá supongamos que es 2 metros, acá igual va a ser 2 metros sobre segundo, acá en su punto alto también va a ser 2 metros, y acá 2 metros sobre segundo, acá 2 metros sobre segundo. Su velocidad se mantiene constante todo lo que es el movimiento horizontal. En cambio, al movimiento vertical que es B sub 0, va a ir modificando. Ya, va a ir modificándose estas velocidades. Ya, B3 y demás. Va a ir modificándose. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando también con los ejercicios. ¿Ya? En conclusión, ¿qué diríamos? Que el movimiento parabólico es la suma del movimiento horizontal más el movimiento vertical. ¿Listo? Vamos más abajo. Vamos a ir viendo las características de este movimiento compuesto. ¿Ya? Todo tipo de movimientos tiene unas características, las cuales no debemos olvidarnos. Este movimiento compuesto tiene 3 características, las cuales son las siguientes. El primero nos dice: el movimiento compuesto en un plano se puede descomponer en 2 movimientos, los cuales son el horizontal y el vertical, que ya hemos hablado. ¿Cuáles son esos 2 movimientos? En horizontal es movimiento rectilíneo uniforme y en vertical movimiento vertical, ¿verdad? Pasemos a lo segundo. El tiempo de movimiento horizontal será igual al tiempo del movimiento vertical. Ese parámetro común que habíamos hablado. ¿Cuál es el parámetro común? El tiempo. Entonces, como nos dice, el tiempo del movimiento horizontal será igual al tiempo del movimiento vertical. Listo. Ya conocemos su segunda característica. La tercera característica: el movimiento compuesto se puede dividir en 2 tipos de movimientos. ¿Cuál va a ser esos movimientos? Movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. ¿Ya? En esos 2 movimientos. Listo. Veamos el primer movimiento. Movimiento semiparabólico. ¿A qué se refiere este movimiento semiparabólico? El movimiento semiparabólico nos dice es aquel movimiento cuya trayectoria es una semiparábola. Una semiparábola. Quizá alguno se pregunte, ¿qué es una semiparábola? Este gráfico que vemos acá, esta es una semiparábola. Esta de acá. Ya que hemos visto acá arriba que una parábola es esta. Todo esto de acá. Pero una semiparábola es la mitad de esa. O sea, esta nada más. ¿Ya? Listo. Bien. Ya sabemos qué es eso. ¿Qué más? Y puede ser descrito como un movimiento compuesto o conformado por un movimiento horizontal y un movimiento vertical.
Vean que acá también este movimiento semiparabólico se basa en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical. ¿Ya? Listo, pasemos a lo siguiente. ¿Qué nos dice acá Galileo Galilei? El famoso Galileo Galilei que ha compuesto. ¿Qué nos dice? Cuando estudies un movimiento semiparabólico, haz una separación imaginaria de sus movimientos componentes. Así, del ejemplo de la figura 1, tendremos que, nos dice, se refiere a esta pequeña gráfica de acá. Acá tenemos que notar que tenemos tres puntos, A, B y C. Tenemos esos tres puntos. ¿Ya? Bien, en este movimiento semiparabólico vamos a denotar lo siguiente. El desplazamiento total va a ser desde acá, desde A hasta B. Ese es el desplazamiento total. Pero este desplazamiento total, ¿en qué se va a basar? En la suma del movimiento vertical, que es el tramo A al tramo C, vertical, y el tramo B al tramo C, que es horizontal. No es nada más que eso, el movimiento semiparabólico. El desplazamiento total va a ser la suma del movimiento vertical más la suma del movimiento horizontal. Ambos. Nada más lo que debemos saber. Vamos más abajo. Acá muy importante, me olvido de algo. Su velocidad en el eje X va a ser constante. Vean acá, esta velocidad que tenemos se va a mantener constante. Empieza acá. Acá va a ser la misma velocidad, la misma velocidad, la misma velocidad y la misma velocidad. Se va a mantener constante su velocidad, es lo que nos dice. Pero ¿qué va a pasar con esta velocidad en el eje Y? Esta de acá, la que va a ir cayendo, por ejemplo, está B sub 1, B sub 2, B sub 3. Esa está yendo en modo vertical, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ya, el momento que es lanzado un objeto, una bola, un cilindro, demás, una esfera, el momento de ser lanzado siempre va a ser lanzado con una velocidad en X. Pero la velocidad en Y, en esa parte, velocidad en Y va a ser 0. Su velocidad en esa parte va a ser 0. Ya, su velocidad en esa parte va a ser 0. Entonces, ¿qué más podemos rescatar de ahí? Que a medida que va cayendo esta esfera, a medida que va cayendo, su velocidad va aumentando. Acá en 1 será pues 3, acá en velocidad 2 va a ser pues 6, acá 9. En velocidad 4 llegará pues al suelo con 12. ¿Ya? Entonces, muy importante saber esa parte. A medida que va cayendo, que va recorriendo el espacio, va aumentando su velocidad. En cambio, en el eje horizontal, su velocidad siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. ¿Ya? El tiempo, otra parte que el tiempo, hemos dicho, el tiempo en que cae toda esta parte, hace ese recorrido, todo esto es recorrido, ¿ya? El tiempo va a ser igual al tiempo que cae desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá. Los tiempos van a ser los mismos. Tienen como parámetro común el tiempo, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo. Listo. Dicho eso, bajamos más abajo. Acá vamos a leer una pequeña parte, la cual nos dice: en la figura 1 se muestra un cuerpo lanzado en A de manera horizontal con una velocidad v sub x, que se mantendrá constante a lo largo del movimiento. ¿Ya? Ya habíamos dicho que su velocidad va a ser constante. Ya lo hemos graficado, ya lo hemos mostrado también en la gráfica. ¿Qué más? El movimiento vertical se observa que la velocidad vertical en A va a ser nula, o sea, va a ser 0. Pero a medida que cae esta velocidad va aumentando. Y por último, las distancias recorridas tanto en el eje vertical como en el eje horizontal han efectuado intervalos de tiempo iguales. ¿Ya? Entonces van a ser tiempos iguales. Bien. Espero que hasta ahí se haya entendido. Vamos a pasar a la parte de las fórmulas ya para el movimiento parabólico.